Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Valdés y hoy estamos en el tercer video de esta serie de 4 que estamos haciendo sobre la histeria. Pues este video lo queremos dedicar a ver la relación que existía entre el poder y la histeria. Como ya hemos visto en los videos anteriores, la histeria fue el discurso que legitimó la inferioridad de la mujer frente al hombre. Por lo tanto, se trataba de un discurso de poder. Ahora lo vamos a intentar entender un poquito más a fondo. Y para hacerlo tenemos que retrotraernos hasta el siglo XVII, que es cuando se comienza a crear en la época moderna un nuevo tipo de poder. El siglo XVII es conocido como el siglo del absolutismo. Este se caracterizó por una centralización del poder por parte del monarca, en detrimento de la nobleza tradicional. Este nuevo poder necesitó de nuevas estructuras e instituciones que le aseguraran el control sobre el territorio y la población. Así surgen, por ejemplo, los ministros de Estado, que son en su mayoría burgueses que han estudiado, tienen conocimientos en administración, en leyes, en economía y se van a dedicar a administrar el reino. Mientras que antes existían meros consejeros del rey que no eran más que pues, las cabezas de las casas nobles y pues no necesariamente tenían los conocimientos necesarios. También, y muy importante, en esta época surge la planeación estatal. Los monarcas y sus ministros se dieron cuenta que para enriquecer a la monarquía, pues se necesitaba planear la economía, planear la agricultura y planear hasta la población. Este último punto fue muy importante porque ya para el siglo XVIII, con las ideas de Adam Smith, se sabía que la riqueza de las naciones pues no provenía de acumular metales como lo venían haciendo hasta ese momento, sino del trabajo, sobre todo de la división del trabajo. Entonces tener una población grande, tenerla capacitada para realizar trabajos, pues bueno, iba a enriquecer a las naciones. Y fue a lo que se pusieron todas ellas, por lo menos en Occidente. Uno de los principales objetivos de estos déspotas ilustrados, que así se les llamaba a estos monarcas en el siglo XVIII por haberse adherido a la idea de racionalismo de la Ilustración, bueno, uno de sus objetivos principales era el aumento de población. Y dentro de todas las formas que se puede hacer, pues una de las más importantes es mediante la reproducción. ¿Y cómo van a hacer para que aumente la reproducción? Pues sobre todo desincentivando las relaciones sexuales no fecundas. Algo así como lo que hicieron los hebreos bíblicos. En la Biblia se prohíbe todo tipo de prácticas sexuales que no lleven a la reproducción, justamente porque su objetivo era aumentar la población. Pues en estos momentos estamos viendo más o menos lo mismo. El problema con el que se encontraron es que se dieron cuenta que la monarquía no tenía el poder para controlar la sexualidad. En esos tiempos, siglo XVII, siglo XVIII, pues el rey demostraba su autoridad matando gente, ¿no? O lastimándola, torturándola, sobre todo en actos públicos. Estos actos públicos, claro está que tenían muchos inconvenientes, ¿no? En primer lugar, causaban violencias entre la población que presenciaba esto. Además, el efecto de poder que tenía sobre la población pues era muy corto, no nada más era la impresión que te daba y pues con el tiempo se pasaba. Y por si fuera poco, este dispositivo de poder pues era muy ineficiente porque cada vez que se rompía la ley de alguna forma, pues todo el aparato tenía que volverse a poner en marcha. Pero ¿cómo resolvieron esto las monarquías absolutas? Pues aquí Foucault nos va a ayudar bastante. Michel Foucault tiene una obra bastante amplia que abarca muchísimos temas, sobre todo centrados en el poder. Es tan amplia su obra que es difícil caracterizarlo, ¿no? Hay quienes dicen que es filósofo, hay quienes dicen que es historiador, hay quienes dicen que es arqueólogo, pero bueno, no de esos que andan con una brochita limpiando piedritas y todo eso, sino un arqueólogo del saber. Foucault nos dice en su obra La historia de la sexualidad, en el volumen 1, que el poder casi siempre ha sido caracterizado y se presenta a sí mismo como represor sobre todo. Es decir,
existe algún deseo en alguien, si este deseo no le conviene al Estado, pues lo va a prohibir, lo va a reprimir mediante leyes y castigos. Sin embargo, Foucault tiene una visión muchísimo más amplia del poder. Para Foucault, el poder es una red que se expande por toda la sociedad. De hecho, todas las relaciones son relaciones de poder. Las relaciones que hay entre padres e hijos, alumnos y maestros, pacientes y médicos, todas ellas son relaciones de poder. Creo hasta que son asimétricas y tienen la característica de que todo el tiempo están cambiando, están mutando todo el tiempo. El poder político, por lo que se interesa sobre todo, es por estabilizar estas relaciones, por mantenerlas por el mayor tiempo posible. Sin embargo, esta es solo la mitad del poder. Una mitad negativa porque es pasiva, es decir, solamente reprime la acción. Sin embargo, el poder también tiene una parte activa, en la que crea los sujetos y sobre todo crea los deseos que tienen esos sujetos. Foucault nos dice que el poder no se presenta de esta forma porque sería inaguantable para los que lo reciben, un poder así de cínico. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está diciendo que el poder anula por completo la libertad. En la visión tradicional del poder, uno tiene deseos que salen de uno mismo y el gobierno lo intenta reprimir con cierto éxito sin él, pero los deseos son de uno mismo. Sin embargo, en esta nueva visión, los deseos en realidad son creados también por el poder. Nuestra identidad es creada por el poder. El poder, más que represor, se convierte en normador. Ya no se trata de maltratar el cuerpo o matarlo, sino de controlar las conductas. ¿Y cómo se logra esto? Foucault nos dice que creando un saber. Los médicos se ponen a indagar en el cuerpo. Se busca que el sexo diga la verdad sobre el ser de las personas. Así surgen espacios dedicados específicamente a la sexualidad, a indagar sobre el sexo. Son las clínicas o los sanatorios como la Salpêtrière en Francia, en París, en donde los médicos se ponen a escribir obras sobre las perversiones sexuales. Y de esta forma se van creando tipos de personas. Por ejemplo, Foucault nos dice que el sodomita era un relapso, mientras que el homosexual es una especie. Es decir, el acto sexual entre dos hombres antes era conceptualizado como recaer en un delito. Ahora se veía como parte esencial del ser de quien lo practicaba. Foucault nos dice acerca de estos nuevos tipos de personas que se están creando, lo voy a tener que leer porque está algo largo. Trátase de la innumerable familia de los perversos, vecinos de los delincuentes y parientes de los locos. A lo largo del siglo XVIII, llevaron sucesivamente la marca de la locura moral, de la neurosis genital, de la aberración del sentido genésico, de la degeneración y del desequilibrio psíquico. Como se puede ver, todas las relaciones que no fueran heterosexuales y fecundas se comenzaron a tratar como perversiones, es decir, que el mal ya no venía desde afuera, por la tentación o el pecado, sino que estaba dentro de las personas. Por lo tanto, las personas al sentirse enfermas, por ellas mismas iban al médico a tratarse, a que los controlaran. El dispositivo de poder anterior de castigo y represión ya no era necesario. La gente iba sola a los sanatorios a controlar su conducta. Ciertamente la histeria es hija de este dispositivo. Los médicos se pusieron a indagar en el sexo de las mujeres para buscar un tipo en específico, la mujer enferma, la histérica. Y esto sirvió sobre todo para controlar su sexualidad, porque como ya lo hemos visto antes, la cura para la histeria era el sexo, en este caso el matrimonio heterosexual. Así era como controlaban a las mujeres. Bueno, aquí sacamos solamente algunos hilos del pensamiento de Michel Foucault que nos parecen explican la génesis de la histeria y su utilización como discurso del poder. Y también pudimos ver que no se trataba solamente del poder político, sino también del poder social, ¿no? Del hombre contra la mujer. Con este discurso de la histeria, era muy sencillo
controlar a cualquiera, dado que pues la mujer se sentía enferma, se sentía que estaba loca, buscaba la curación y pues ¿cuál era esta? El matrimonio. Así favorecía por un lado a los hombres y por el otro pues al Estado, favoreciendo la procreación. Pues bien, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Para más vídeos sobre histeria e historia suscríbete. Hasta la próxima y no intentes estabilizar tus relaciones de poder.